consumidor y entonces vamos a comenzar por la teoría de la utilidad. Bueno, vamos al ejercicio. En la teoría de la utilidad, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Vamos a aplicar el concepto de utilidad total y utilidad marginal. Y lo que tenemos que hacer primeramente es definirlas para saber de qué estamos hablando. La utilidad es la unidad que se utiliza, más que una unidad, es un concepto que se utiliza para ver el efecto del consumo en el nivel de satisfacción y ver entonces de esa manera gustos, preferencias y las decisiones que puede tomar el consumidor de acuerdo al nivel de utilidad que obtiene. Entonces, el hecho de consumir un bien, de consumir un producto, ¿cómo lo medimos? Como es un elemento subjetivo, pero tiene que ver con la forma de analizar el comportamiento del consumidor, es decir, es eh, la utilidad. La utilidad es el grado de satisfacción que nos proporciona el consumo de un determinado bien. Entonces, tenemos dos unidades y acá les comento, o sea, vamos a utilizar utilidad total, que es la sumatoria de las utilidades que nos brindan todas las unidades de un bien que hemos consumido. Esa es la utilidad total. Y la utilidad marginal es la que nos va proporcionando el consumo sucesivo de distintas unidades. Es decir, y ahí nos vamos entonces al primer ejercicio. Si ya tienen la cartilla a mano, entonces vamos al ejercicio 1. ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo? Vemos, me dan el ok si tienen el ejercicio y entonces avanzamos con ese ejercicio. Ese ejercicio tenemos que, dice, un consumidor presenta el siguiente estado de consumo. Utilidad total, utilidad marginal. Fíjense, cantidad del bien, tenemos una columna que va de 1 a 6, es decir, hasta 6 unidades consumidas. La utilidad total y la utilidad marginal. Entonces, fíjense que cuando consumimos una unidad del bien, obtenemos una satisfacción de 10 útiles. Ustedes están viendo ahí, entonces 10 unidades, 10 útiles. Luego, cuando consumimos una segunda unidad, vemos que pasamos de 10 de utilidad total a 16 de utilidad total. Y acá es donde empezamos a aplicar el concepto de la utilidad marginal. La utilidad marginal es la utilidad que nos proporciona el último bien consumido, o lo que se va agregando al total. Entonces, la utilidad marginal, o sea, lo que proporcionó, lo que aportó primer, la primera dosis consumida son 10 útiles. Consumo una unidad más y veo que tengo un incremento en la utilidad total de 6 unidades. Bueno, ¿qué quiere decir? Que tengo ese incremento de 6 en la utilidad total, es que la utilidad marginal es 6. La utilidad marginal es 6. Es decir, el hecho de haber consumido una unidad más, pasar de 1 a 2 unidades de consumo, y haber incrementado en 6 la utilidad total. Ese es el concepto de marginal. Luego, vamos avanzando en el consumo, pasamos a una tercera unidad que se consume y vemos que la utilidad total es 19. ¿Qué quiere decir? Que creció la utilidad total, el grado de satisfacción total, creció de 16 a 19. Es decir,
A medida que va consumiendo, este consumidor va incrementando su nivel de satisfacción total, pero fíjense que el nivel de satisfacción que se va obteniendo es cada vez menor. Lo que agrega sucesivas unidades de consumo es cada vez menor. Fíjense, la tercera unidad contribuye a la satisfacción total con 3 unidades, mientras que la segunda había aportado 6 unidades al consumo total. Y ahora seguimos consumiendo. Pasamos a una cuarta unidad y ahí que vamos viendo que de 19 pasó a 20 el grado total de satisfacción que obtiene este consumidor. ¿Qué significa esto? Que solamente una unidad aportó el consumo de la cuarta unidad. Ese consumo de la cuarta unidad también es, fíjense, la segunda aportaba 6 unidades, la tercera aportó 3, la cuarta unidad consumida aportó solamente una. Se fueron sumando, la primera había aportado 10, el total obtenido hasta ese nivel de consumo es de 20 útiles. Esos 20 útiles son la utilidad total al consumir 4 unidades. Pero lo que fue aportando cada una de esas unidades, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, es lo que denominamos la utilidad marginal. Esa utilidad marginal va a ser decreciente. ¿Por qué? A medida que vamos consumiendo más unidades, que se va haciendo más abundante el consumo, la disponibilidad del bien que nos va a brindar satisfacción, lo que aportan sucesivas unidades consumidas es cada vez menor. Eso es una... Sí, Enzo Caminos, termino con esto de la utilidad marginal y nos encontramos de vuelta sobre la total. Bien, les comento lo siguiente, vuelvo a insistir y agradezco la pregunta. No me cuesta para nada nunca repetir, así que métanle, pregunten, háganme repetir, no hay ningún problema, eso es natural en mí, así que bueno. Entonces, por acá vamos a prestar atención a la evolución de esa utilidad marginal. Fíjense que la primera aportaba 10, la segunda 6, la tercera 3, la cuarta 1. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos viendo que es decreciente el rendimiento en proporcionar utilidad por parte de ese bien. Voy consumiendo más cantidad de unidades, pero cada una en los sucesivos consumos me va aportando menor nivel de satisfacción, pero sí aporta a la utilidad total. Y entonces acá viene la pregunta de Enzo. ¿Qué es la utilidad total? La utilidad total va a ser la sumatoria de las utilidades individuales aportadas por cada unidad consumida. Entonces, lo que sí vamos a ir viendo es que si voy sumando las utilidades marginales, obtengo la utilidad total. Fundamental que ustedes vean que esto es decreciente por 2 razones que van a tener como sistema, como mecánica, como algo conceptual a lo largo del resto de la materia. ¿Qué es? El concepto del rendimiento decreciente. Sucesivas unidades consumidas me proporcionan, sí, satisfacción, pero cada unidad adicional consumida me va a proporcionar cada vez de manera individual menos nivel de satisfacción. ¿Esto qué significa? Que entonces el aporte de cada unidad adicional de consumo es decreciente y es menor que en la anterior. Fíjense, la unidad 2
es menor el aporte que hace en satisfacción que la unidad 1. A su vez, la 3, la tercera unidad consumida, es menor lo que aporta a la satisfacción que la unidad 2. Y la unidad 4 consumida, lo que contribuye a la utilidad total, es menor respecto de la utilidad 3. Es decir, cada vez es menor. Ese es el concepto de la utilidad marginal. Y la utilidad total es entonces la sumatoria de las utilidades de los consumos. Enzo, por favor, dame el ok si es esa la pregunta, si se aclaró el tema para vos y de paso para los demás, y ahí avanzamos. Bien, gracias. Entonces seguimos. ¿Alguna pregunta más de alguno acerca de esto? Y avanzamos. Por favor, ustedes vayan graficando en el eje de las X, van a poner las cantidades consumidas, en el eje de las Y van a ir poniendo la utilidad total y la utilidad marginal. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Cuando el consumo es cero, la utilidad total va a ser cero. Cuando el consumo es 1, la utilidad total va a ser 10. Cuando el consumo es 2, la utilidad total va a ser 16. Cuando el consumo es 3, la utilidad total va a ser entonces 19. Fíjense que va creciendo. Cuando llegamos a la cuarta unidad consumida, vamos a tener que es 20. Apenas si tuvo un crecimiento la utilidad total. Y luego fíjense, y acá entramos en la otra etapa que es lo más importante. Cuando llegamos a la quinta la quinta unidad consumida, vamos a ver que el consumo no se incrementó. Ustedes ahí en la tabla de la cartilla van a ver que seguimos manteniendo. Al pasar de 4 a 5 unidades consumidas, vamos a seguir manteniendo en 20 el nivel de utilidad total. ¿Qué quiere decir esto? Que la utilidad marginal es cero. Es decir, esta quinta unidad consumida no aportó absolutamente nada a la utilidad total. Se mantuvo. Es decir, la consumimos pero no aportó nada. Entonces, luego llegamos a una sexta unidad consumida y que ha decrecido la utilidad total. Esa utilidad total ahora pasó a ser de 18. ¿Qué quiere decir? Que hemos reducido en 2 el nivel de utilidad total. El grado de satisfacción no solamente no creció, al contrario, decreció, pasó de tener. Y hemos consumido más. Hemos consumido más y sin embargo tenemos una reducción del nivel de satisfacción. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando llegamos a la quinta unidad consumida, nos estamos encontrando con que hay un nivel de saturación por parte del consumidor. Es decir, Profe, entonces se escribe 2 o menos 2. es menos 2. Nosotros tenemos en el cuadro, fíjense que cuando pasamos de 5 a 6 unidades consumidas, estamos bajando de 20 a 18 el, el nivel de utilidad total. ¿Qué quiere decir? Que esta sexta unidad me redujo el nivel de satisfacción. Consumí más y obtuve una utilidad marginal, por decirlo negativa, es decir, se ha reducido la utilidad total. Es decir, no me aporta, sino que me quita. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un nivel de saturación, un punto límite en el consumo.
Sí, se llega al grado de saturación, lo llegamos cuando estamos en la quinta unidad. En esa quinta unidad vemos que hemos incorporado una unidad más, al pasar de 4 a 5 hemos incorporado una unidad más de consumo y nos encontramos que no aportó nada. No bajó el nivel de satisfacción, pero estamos consumiendo más. O sea, consumimos sin satisfacción. La utilidad marginal es cero, no aportó nada. Pero seguimos consumiendo, a ver qué pasa. Y pasamos de 5 a 6. Y ahí nos encontramos con que no solamente no creció, bajó la utilidad total. Entonces, ¿qué sucede? La utilidad es negativa. Yo siempre un ejemplito medio gastronómico, por decirlo de alguna manera. Imagínense que ustedes se mandan 1 kilo, 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos de helado y el sexto kilo no lo van a soportar. ¿Está? Y vamos a tener una reacción negativa. Bueno, algo de eso. Bien, ¿alguna pregunta de esto entonces, lo que sería el punto de saturación? A ver si te puedo mostrar el gráfico, yo lo vengo graficando con ustedes acá. Marcia, el punto de saturación. Sí, la pregunta es, el punto de saturación es cuando la utilidad marginal es cero. Consumo y no obtengo satisfacción. Yo he venido dibujando junto con ustedes, como si hubiera hecho el práctico con ustedes, y lo que hice es el gráfico de la utilidad total. A ver si una de esas lo pueden ver, si se ve ahí. Lo voy practicando junto con ustedes, así que ven ahí cómo es la evolución, ¿sí? Fíjense, la utilidad total va creciendo y llega un punto cuando pasamos de 5 a 6, se hace. ¿Y eso qué significa? Que el punto de saturación estuvo en la unidad 5 de consumo y nos encontramos que luego es negativa o decrece. ¿Está? ¿Se vio más o menos el grafiquito como para tener una noción, una idea? Bueno. ¿Y ahora cómo va a quedar esto en función de la utilidad marginal? Vamos a ir así, vamos a ir graficando. Fíjense, tenemos cuando es 1 la utilidad marginal es 10, cuando el consumo es 2 la utilidad marginal es 6, cuando es 3 la utilidad marginal va a ser 3, cuando es 4 será 1 y 0. Nos va a quedar en rojo de esta manera. ¿Está? Y va a ser negativa en -2. Bien. A ver, yo les puse ahí con rojo, más o menos, para cómo va a quedar la marginal. La utilidad marginal, entonces es 10, 6, 3, 1, 0 se hace cuando es 5 consumo y -2, fíjense que es negativo cuando es 6 el nivel de consumo de 6 unidades y ha descendido la utilidad total. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Alguna aclaración? Hola. Bueno, entonces vienen las preguntas. ¿eh? Fíjense, hemos completado el cuadro, se grafica la curva de utilidad total, la marginal, y marcamos el punto de saturación. Profe, ¿cómo se completaba el cuadro? El cuadro que tenés en la cartilla de trabajos prácticos, ¿cómo lo calculás? Cuando vos ves, es la diferencia de la utilidad total
sobre la diferencia en la cantidad consumida del bien. Fíjate vos cómo la utilidad marginal, cómo se calcula. Vas a hacer, por ejemplo, 16 menos 10 sobre 2 menos 1, eso te va a dar 6 como utilidad marginal. Esa es la característica. Acá se los escribo, se los pongo. A ver si lo van viendo. Fíjense. La variación en la utilidad total sobre la variación en la cantidad del bien consumido. Cuando pasamos, por ejemplo, de 1 a 2, 16 menos 10 sobre 2 menos 1 me da 6 la utilidad marginal. De esa manera lo calculan. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Repetimos algo? Gracias, profe. Bien. Entonces, ahora con todos esos elementos vamos a empezar a... Sí, sí, ya te muestro, de vuelta, no hay problema. Fíjate. Y anda contestándome, abrí tu audio y me vas diciendo, así ya lo hacemos coloquial y me... Fíjate que tenés la variación en la utilidad total sobre la variación en el nivel de consumo. ¿Está? Entonces, cuando pasamos de 1 a 2, ¿qué tenemos? 16 la utilidad total de 2 menos la utilidad total de 1 sobre 2 menos 1. Esa es la diferencia. Por favor, Enzo, dámelo que a ver si más o menos eso era lo que necesitabas. ¿Está? Sí, profe, gracias. Bien, bien. Siempre seguir preguntando así porque resulta útil, che. Bien. Bueno, seguimos entonces con lo que nos pide el ejercicio. Dice marcar la saturación, el punto de saturación como lo hicimos en el gráfico. Sí, Luciano, sí, el punto de saturación es 5. Eso significa que es el punto de máxima utilidad total, pero hemos llegado a ese punto en donde, habiendo consumido una unidad más, hemos obtenido. Bien. Dice, y ahora empecemos a relacionar las curvas. Ustedes grafíquense y fíjense. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede con la curva de utilidad marginal cuando la utilidad total está en su máximo nivel? ¿Qué pasa con la marginal cuando la total está en su máximo nivel? Es la pregunta que acaban de hacer recién. Está en su punto de saturación. Es donde la utilidad marginal es igual a cero. ¿Está? Eso es lo que sucede. Bien. Dice, la pregunta G, dice, ¿qué sucede con la curva de utilidad Profe, marginal cuando... Sí, ¿puedes mostrar cómo le queda el gráfico de utilidad marginal? vamos que sí. A ver, si van viendo. Ahí está. Fíjense esto. No sé si lo están viendo ahí bien. ¿Cuánto es la utilidad cuando el nivel de consumo es 1? Era 10. Después en el 2 baja a 6. En las 3 unidades consumidas te bajó era 3. A 1 cuando es 4. Y fíjense que yo hice un remarcado ahí, un circulito, donde es 5 es 0 la utilidad que es el trazo rojo. Y en negativo cuando el nivel de consumo es 6, es el famoso menos 2. Bien, ¿se ve ahí? ¿Viste? ¿Lograste verlo? Sí, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos. La pregunta G dice, ¿qué sucede con la utilidad marginal cuando la curva de utilidad total está descendiendo? Es el tramo descendente de la total, significa
que la utilidad marginal está en fase negativa, está con valores negativos. ¿Eh? El punto H creo que es, dice, ¿qué pasa con la total, con la utilidad total cuando la marginal está en su fase negativa? Es la pregunta al revés, en definitiva. Cuando está negativa la marginal, quiere decir que estaba descendiendo la utilidad total. Bueno, de este ejercicio, de estos conceptos más o menos para manejarlo, a modo de síntesis le voy a decir lo siguiente. El resto de la materia, así como acá introducimos el concepto de marginalidad. La marginalidad está referida a la última unidad. En el caso de utilidad marginal, vamos a estar viendo última unidad consumida. Pero el concepto de marginalidad lo van a utilizar en producción, en costos, en ingreso para estructuras de mercado. Es decir, de la misma manera que venimos aplicando el concepto de utilidad marginal, conceptualmente lo mismo va a ser para cuando sea producción, consumo, ingreso. Va a ser producto marginal, va a ser costo marginal, va a ser ingreso marginal. Conceptualmente es lo mismo, así que grábense ese concepto, porque este es el primer abordaje y los otros van a ser similares. Y también lo que ustedes están teniendo en esta tabla es algo que vamos a utilizar en el resto de la materia conceptualmente, que es el rendimiento decreciente. Ese rendimiento decreciente tiene que ver con la utilización o de factores de producción, o en este caso el consumo, y a medida que vamos consumiendo, usando más de distintas unidades, va rindiendo menos para llegar al grado de saturación, que es lo que vimos recién. ¿Está? Son dos cosas que creo que vale la pena, voy a adelantarnos un poco, aclararlos, pero que les va a permitir focalizarse y facilitar el abordaje de los temas después. Bueno, vamos al ejercicio 2. Dice, y acá es algo conceptual lo que vamos a estar viendo. Dice, ¿cuál es mayor, la utilidad que aportan 5 litros de agua al día o la que le reportan 10? De vuelta, ¿cuál es mayor, la utilidad total que le reportan 5 litros de agua al día o 10 litros? ¿Cuál es la respuesta que me van a dar ustedes? ¿Qué me aporta más de utilidad total? ¿5 o 10? 10, profe. 10. Supongamos que no estamos en el punto de saturación. ¿Tá? Vamos a dar por sentado ese detalle. Pero sí, van a ser 10 litros en cuanto a utilidad total. Y ahora viene la segunda parte de la pregunta. Dice, ¿cuál es mayor la utilidad marginal que le reporta el quinto litro de agua al día o la que le reporta el décimo? Es decir, del mismo nivel de consumo, pero otro enfoque desde el punto de vista de la utilidad marginal ahora. ¿Cuál va a ser mayor? ¿La utilidad marginal que me brindan 5 litros o la que me brinda el décimo litro? 5 Ahí está litros, porque la conceptual. utilidad marginal es decreciente. Repetime, no te escuché bien, por favor. 5 litros, porque la utilidad marginal es decreciente. Ahí estamos, ahí está. Eso es justamente, gracias Marcia, ese es el concepto y lo que queremos fijar hoy. Entonces, de vuelta, la utilidad marginal es decreciente, por lo tanto será mayor la utilidad marginal del quinto litro que del décimo litro. Bien, estamos con eso. Y vamos a la pregunta, esa pregunta C dentro de la pregunta 2. Dice,
cuando la utilidad marginal aumenta, ¿cómo es la marginal? Es decir, de vuelta al gráfico, si la utilidad marginal, perdón, si la utilidad total va aumentando, lo que yo voy a estar encontrando que, ¿cómo es la utilidad marginal? Si la total aumenta, será positiva y va a ser decreciente. ¿Ah? Voy a decirlo positiva pero decreciente. Bien, repetime algo de la equimarginalidad. Se me escapó, a lo mejor. A ver quién me había preguntado, repetime por favor, porque es otro concepto que van a usar más adelante. Bien, entonces, la utilidad total aumenta, como es la marginal, es positiva y decreciente. ¿Está? Bien, ahora vamos a dejar de lado lo que es utilidad marginal y vamos a meternos en el ejercicio 3. En el ejercicio 3 tenemos el abordaje de lo que es las curvas de indiferencia. ¿Está? Las curvas, ¿qué son conceptualmente las curvas de indiferencia? ¿Alguno recuerda el concepto? ¿Se puede repetir? ¿Mm? Las curvas de indiferencia son los puntos que me representan distintos niveles de pares de consumo, pero que le brindan al consumidor el mismo nivel de satisfacción. ¿Está? Eso es curva de indiferencia, es decir, a lo largo de la curva de indiferencia le resulta, valga la redundancia, que le proporciona cualquiera de las combinaciones de bienes, le va a representar el mismo nivel de satisfacción. Por eso le va a resultar indiferente. ¿Está? Acá estoy graficando, ustedes vayan graficando también la curva de indiferencia a partir del cuadro que tenemos en el ejercicio 3. Nosotros tenemos ahí 4 combinaciones de vestidos y alimentos y una cuarta columna que es el concepto de tasa marginal de sustitución. Entonces, ¿en qué consiste la curva de indiferencia? De vuelta, la curva de indiferencia nos representa distintas combinaciones de bienes en el consumo que le dan el mismo nivel de satisfacción al consumo. Fíjense, por ejemplo, que a ver si me fue, la combinación A, que son 5 unidades de vestidos y una de alimento, la combinación B es 3 de vestido de alimento, la combinación C son 2 de vestido y 3 de alimento, la combinación D es 1 de vestido y 5 de alimento. ¿Está? Entonces, graficamos la curva de indiferencia en el eje de las X. En el eje de las X ponemos el alimento y en el eje de las Y ponemos vestidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos que incorporar el concepto de tasa marginal de sustitución. ¿Qué es la tasa marginal de sustitución? Es la que me va a estar indicando cómo dejo de consumir, supongamos, el, la, el bien
A o el bien vestido, alimento vestido, y voy a ir reemplazando uno por otro, de manera tal de mantener el mismo nivel de satisfacción. ¿Está? Profesor, permiso, Entonces, ¿qué variable era la que usted estaba calculando? Tasa de sustitución. tasa marginal de sustitución, todavía no la calculamos, estamos en lo conceptual. Ahora, antes de abordar la tasa, ahora vamos a ir a la tasa de sustitución, estoy graficando, les voy a mostrar el grafiquito, cómo es. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a graficar y vamos a tener que la relación de reemplazo, la tasa marginal de sustitución me indica cuál va a ser la relación de reemplazo de un bien por otro, de manera tal de quedarnos dentro de la misma curva de indiferencia, es decir, de mantener el nivel de satisfacción. ¿Ya? Entonces, fíjense, tenemos aquí la curva de indiferencia graficada y vamos a calcular posteriormente la tasa marginal de sustitución. Ahora se las coloreo en rojo. ¿Y qué es lo que tenemos en cuenta? La tasa de sustitución va a ser cuánto dejo de consumir de Y para aumentar el consumo de X. ¿Cuánto dejo de consumir de Y para aumentar el consumo de X? En este caso, nuestro ejemplo sería cuánto dejo de consumir de vestido para aumentar el consumo. Capaz que estoy hablando lento, che, eso de cámara lenta, capaz que estoy hablando lento. Bueno, ahora volvemos sobre el tema. Es la variación en Y sobre la variación en X. Fíjense lo que le voy a poner aquí. Entonces, esto es la tasa de sustitución que va a ser la variación de vestidos, cuánto dejo de consumir vestidos para incrementar el consumo de alimentos. Va a ser entonces delta I sobre delta X, ese va a ser el valor de la tasa marginal de sustitución. Por lo tanto, en el caso del ejercicio que tenemos, ¿qué tenemos? Fíjense que ustedes tienen ahí. La variación de vestido será 5 menos 3 sobre ¿cuánto? La variación en alimento. ¿Eh? Va a ser 5 menos 3 sobre 2 menos 1. 1 menos 2. Por ¿Por lo qué tanto, 5 voy a menos dejar 3, profe? porque yo fíjate acá en el grafiquito, estoy bajando el consumo de vestidos y estoy aumentando el consumo de alimentos. Paso de 5 a 3 en el consumo de vestidos y aumento de 1 a 2 en el consumo de alimentos. 2 que dejo de consumir de vestidos, 1 que aumento en alimentos. Por lo tanto, será 2 sobre 1. Y de la misma manera hacemos con el resto de las combinaciones. Y el asunto es mantenernos en el mismo nivel de satisfacción. ¿Está? Cualquiera de esas 4 combinaciones A, B, C, D va a brindar siempre el mismo nivel de satisfacción, pero si son distintas cantidades de cada bien, tendré que ver cuál es esa relación de reemplazo
de manera tal de mantener el nivel de satisfacción, que significa gráficamente estar dentro de esa curva de indiferencia. Bien. Entonces, ¿cómo veo esa relación de reemplazo? ¿Cómo la encuentro? A través del cálculo de la tasa marginal de sustitución. Por favor, alguien que me dé lo que más o menos han captado, comprendido la idea para entonces proceder a hacer los cálculos correspondientes. ¿Está? Profe, ¿puede volver a mostrar, por favor? Sí, 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 sí. Vas viendo ahí, dame lo que así veo que te lo estoy mostrando bien. Fíjate, tenés en el eje de las Y y el eje de las X. En el eje de las Y tenés los vestidos, en el eje de las X tenés el alimento. Y entonces tenés 5 y 1, el par A. El par B, ¿qué va a ser? Va a ser 3 y va a ser 2. El par C va a ser 2 y 3. Y el par B va a ser 1 y va a ser 2. Cualquiera de esas cuatro combinaciones le proporciona el mismo nivel de satisfacción al consumidor. ¿Ah? Entonces, en esa relación de reemplazo, para pasar de una combinación a otra, es la tasa marginal de sustitución, es la relación de reemplazo un bien por otro. ¿Estamos con el concepto? ¿Alguien que me dé el ok? Bien, gracias, Guadalupe. Profe, ¿puede hacer los cálculos? O sea, ¿cómo quedarían todos? Es el paso que sigue. Ahora, una vez mostrado esto, ahí nos vamos con los calculitos. Bien, bien. Es útil esa manera de preguntar, che. No dejen de preguntar siempre de esa manera. Entonces, va a ser 5 menos 3 sobre 1 menos 2. Por lo tanto, va a ser 2. Y el valor ¿está? Va a ser 2. Y acá está el calculito. ¿Ves? Para pasar de A a B. Ese cálculo, perdón, es cuando pasamos de A a B. Ese cálculo que hemos hecho ahí es cuando pasamos de la combinación A la combinación B. Entonces, ¿cómo es la relación de reemplazo para mantenernos dentro del mismo nivel de satisfacción? Dejamos de consumir 2 unidades de vestido para incorporar una unidad de consumo en alimentos. ¿Está? ¿Alguien me da el ok? Bien, de la misma manera proceden con el resto de las combinaciones. Bien, bien, veo los ok por ahí, así que fenómeno. Bien, Y en el entonces de la caso misma... de, Sí, adelante, de- Marcia, por favor, no te escucho bien. en el caso de la opción D, ¿cómo sería el cálculo? No, sería... no, en el caso del D vos vas a encontrar un valor que va a ser producto de pasar de C a D. ¿Estamos? El valor que vas a encontrar en el punto D va a ser medio o 0,5. ¿Está? ¿Qué quiere decir? Cuando vos pasás de C a D, la relación de reemplazo va a ser 2 menos 1 sobre 3 menos 5, o sea, 1 sobre 2 o medio. ¿Qué quiere decir?
que vas a reducir una unidad de vestido para incorporar 2 de alimento. 1/2. Es media la relación de reemplazo. Y acá viene bien la pregunta para aclarar otro concepto. Previo a eso, calculemos el paso de B a C. Y ahí vamos a ver que nos da que es 1. Ahí vamos a ver que es 1. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense, teníamos, cuando pasamos Profe, de A a B, sí, dale. entonces se calcula de arriba para abajo o de abajo para arriba. No entendí. ¿Cómo se calcula? Tipo, Sí, sí, eso lo vamos haciendo así, pero para que vamos a ir a lo más importante. El cálculo es, déjame que te termine la idea y por favor volveme sobre la pregunta. Cuando pasas de A a B, hemos visto que tenemos un valor de reemplazo de 2. Dejo de consumir 2 de vestido porque incorporo una de alimento. Cuando paso de B a C, ahí es 1 a 1. Dejo de consumir una de alimento para incorporar, perdón, una de vestido para incorporar una de alimento. Cuando paso de C a D, dejo de consumir una de vestido para incorporar 2, y a esto hay que darle pelota, de alimento. Fíjense cómo es la tasa marginal de sustitución. 2, 1 y tenemos medio. Pero ¿por qué se hace cada vez un valor más pequeño? ¿Está? ¿Por qué se hace un valor más pequeño? Fíjense que cada vez, en la medida que se me va haciendo escaso la disponibilidad de vestidos, se me va haciendo más abundante el alimento. Por eso el coeficiente de la tasa de sustitución se va haciendo más pequeño, porque yo voy a estar, cuanto más escaso sea el bien, más utilidad le voy a asignar. Por lo tanto, el término de intercambio para reemplazarlo por el otro producto, que el otro empieza a ser más abundante, entonces esa utilidad marginal mayor que le estoy asignando, o esa utilidad mayor le estoy asignando al bien más escaso, se compensa con mayor cantidad del otro bien que es más abundante, porque en términos relativos va a ser menor la utilidad que me está proporcionando dada su abundancia. Es decir, fíjense, y volvamos al primer ejercicio. Ustedes veían que la utilidad marginal es cada vez menor en la medida que era más abundante el consumo. La utilidad es menor. Por lo tanto, en este caso, para mantenernos en el mismo nivel de satisfacción, le asignamos mayor capacidad de intercambio al vestido porque se me va haciendo cada vez más escaso. ¿Eh? Ese es el aspecto importante que tienen que tener en cuenta para ver el porqué de esta forma de la curva de indiferencia y el porqué de ese valor de reemplazo. Acá juega uno de los conceptos fundamentales de la economía, que es la escasez. En la medida que se me va haciendo más escaso, le asigno mayor valor y estoy dispuesto a desprenderme menos, o si me desprendo por más cantidad del otro bien. Y entonces eso es lo que nos explica los términos de intercambio que vamos a tener. Al pasar de A a B es 2, de B a C es 1 y de C a D es medio. ¿Está? Esa era entonces un poco la respuesta, bueno, que también si vamos de arriba para abajo haciendo el cálculo y de esa manera vamos obteniendo los valores de la tasa de sustitución y cómo cambiamos un bien por otro para mantenernos
en el mismo nivel de satisfacción. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que es curvas Profe, indiferentes? ¿los valores de la tasa de sustitución son positivos o negativos? ¿Siempre son positivos? Te van a dar, depende, pero es una pendiente negativa, estamos en demanda, así que te va a dar negativo. Vas a tomar en definitiva el valor absoluto. ¿Por qué? Porque vas a ir viendo la relación de reemplazo en definitiva. ¿Está? ¿Algo más? ¿Algo de esto de curvas de indiferencia? Si no, ya nos meteríamos en el equilibrio del consumidor. Profe, una consulta, ¿cómo era que hacíamos el punto D? O sea, ¿Cómo era que hacíamos el cálculo sobre el punto al pasar de C a D? ¿Esa es la pregunta? sí, esa. Bueno, a ver, de la misma manera que hacíamos los otros cálculos, es esto. Tasa marginal de sustitución es la variación en I, o en este caso son vestidos, sobre la variación en A. Y hacíamos de A a C, de C, perdón, de A a B, de B a C y de C a D. ¿Tá? Y ahí vamos encontrando entonces los valores de la tasa de sustitución. ¿Es importante hacer el cálculo, hacerlo bien? Perfecto, sí. Ahora, lo más importante de todo es la interpretación y entender qué es lo que nos está diciendo esta información, estos datos. ¿Tá? Nosotros, por empezar, estamos viendo curvas de indiferencia, conceptualmente, ¿qué es? Son distintas combinaciones de bienes que nos proporcionan el mismo nivel de satisfacción. Por eso están todas dentro de la misma curva. Luego, ¿cómo pasamos de un punto a otro dentro de esa curva? Bueno, calculando la relación de reemplazo de un bien por el otro. ¿Está? Entonces, al ver esa relación de reemplazo, es el cálculo de tasa marginal de sustitución. ¿Cuánto dejo de consumir de Y para bajar el consumo de X? ¿Está? Eso es. Profe, Así se calcula. Sí, ¿sería que el cuadro queda completo 2, 1, 0,5 y 0,5? tenés 2, 1 y 0,5. Esos serían los valores que vas encontrando al pasar de A a B, de B a C y de C a D. Son Profesor, permiso. reemplazos que vas haciendo. ¿Ok? Profesor, entonces, en si nos manejamos dentro de la misma curva de indiferencia, va a ser la utilidad total va a ser siempre la misma. Repetime, no te escuché bien, medio cortado, pero ahora repetime antes que yo diga cualquier cosa. Entonces, si siempre nos manejamos dentro de la misma curva de indiferencia, la utilidad total siempre va a ser la misma. Sí, sí, el nivel de satisfacción que proporciona es la misma. A ver, es la misma que ese nivel de satisfacción te lo proporciona cualquiera de esas cuatro combinaciones que tenés ahí. Cualquiera de esas cuatro combinaciones que significa el mismo nivel de satisfacción. Es decir, la combinación A te da el mismo nivel de satisfacción que si fuera la combinación B o si fuera la combinación C o si fuera la combinación D. ¿Está? Están todas dentro de la misma curva de indiferencia. ¿Está? Entonces, este es uno de los aspectos del análisis del comportamiento del consumidor. Algo más de curvas de indiferencia, si no nos vamos a la restricción presupuestaria.
Hola. De mi parte seguimos, profe. Bueno, muy bien. Vamos al ejercicio 4 entonces. Entonces, eso es lo que vamos a encarar hoy. Hasta el ejercicio 4 y vamos en la clase siguiente vamos a completar el práctico. Bien. Dice, en el ejercicio 4, ¿no? Dice, si un consumidor tiene un presupuesto o ingreso de 500 pesos para comprar alimentos y vestidos, y el precio de los alimentos y vestidos, y el precio es de 25, que sería el precio de los alimentos, y 20 el precio de los vestidos. Y se traza en un gráfico la recta de balance del consumidor. Y acá tenemos que ver lo siguiente, qué es lo que no podemos perder de vista. Esta es la restricción presupuestaria. Lo que vamos a obtener nosotros es la recta de balance del consumidor. Esa recta de balance me está señalando distintas combinaciones de vestidos y alimentos que puedo comprar con el ingreso disponible y teniendo en cuenta los precios de esos bienes. Cualquiera sea la combinación de alimentos y vestidos, siempre voy a gastar la misma cantidad de plata, que es el ingreso disponible. ¿Está? Entonces, eso es la recta de balance del consumidor. Ahora, ¿cómo la calculamos? Como toda recta, si con 2 puntos nos va a alcanzar. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos que el ingreso es de 500 y el precio de los alimentos es 25, la cantidad de alimento que puedo comprar, si yo gastara todo el presupuesto solamente en alimento y nada en vestido, ¿cómo sería? El ingreso sobre el precio de X. Por lo tanto, en el caso que tenemos nosotros, ¿cuál va a ser? El ingreso es 500 sobre un precio que es 25, por lo tanto, ¿qué es lo que voy a obtener? Un punto en el eje de las X. Ese punto en el eje de las X me va a decir que es 20 unidades de consumo como máximo si yo gastara todo el presupuesto solamente en alimentos. Ahora, si yo gasto en ingreso que tengo solamente en vestidos, ¿tá? Va a ser 500, que es el ingreso, sobre 20. ¿Tá? Esto me va a dar 25. Entonces, parto del supuesto de que en estos casos siempre gasto el total del ingreso y no ahorro absolutamente nada. ¿Estamos? No, no ahorro absolutamente nada. Por lo tanto, si yo gasto en ingreso solamente en alimentos, como máximo, dado el precio del bien, voy a poder comprar 20 unidades. Eso en el eje de las X, lo reflejo. Luego,
Si ese ingreso de 500 que tengo lo gasto solamente en vestido y el precio es de 20, voy a poder comprar como máximo 20 unidades de vestido. Entonces, nos vamos al ejemplo. Fíjense, la fórmula general de la ecuación, ¿cuál va a ser? El gasto, o lo que es el ingreso, va a ser igual a precio de X por cantidad de X más precio de Y por cantidad de Y. Entonces, ahí vamos a tener cualquier combinación siempre va a tener la restricción de que va a ser igual al ingreso. ¿Está? Más no se puede gastar. ¿Estamos? Bien. ¿Cómo hago entonces para este caso puntual del ejercicio que tengo? El dato que tengo arriba es, el ingreso es de 500 pesos. El precio del alimento, que es el precio de X, es 25. Y el precio de alimento, perdón, precio de Y, que es el precio de los vestidos, es 20. Por lo tanto, si yo gasto todo el ingreso solamente en alimento, es decir, en X, voy a hacer 500 dividido 25 y eso me va a dar 20 unidades, que está en rojo. Y entonces marco el punto en el eje de las X, que es lo que tenemos ahí. 20 unidades y 25 en el eje de las Y. Luego, si yo gasto todo el ingreso solamente en vestidos, será ingreso sobre el precio de Y es igual a 500 sobre 20, que quiere decir que como máximo puedo comprar 25 unidades de vestido. ¿Está? Entonces, la clave es siempre tener en cuenta la ecuación general de esta restricción presupuestaria, que es la recta de balance del consumidor. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto? Por el momento. Entonces la fórmula para calcular sería ingreso sobre el precio del bien. Para calcular un punto en cada recta, sí. El ingreso sobre el precio del bien, haciendo cero el resto. Por ejemplo, si calculamos para alimento, hacemos cero lo correspondiente a consumo y precio de Y calculamos solo para X. La incógnita, ¿cuál es? Es la cantidad de X. Por lo tanto, el cálculo de la cantidad de X cuando gasto todo el presupuesto en alimentos va a ser ingreso sobre el precio y eso va a ser 500 sobre 25 igual a 20. Entonces, ingreso sobre precio va a ser el gasto en alimento, no consumiendo nada del otro bien. ¿Está? Es decir, gastando todo en ese bien. ¿Alguna pregunta más? Sí, Lautaro, arrancamos de vuelta. Fíjense, esta es la ecuación general. Gasto es igual precio por cantidad de X más precios por cantidad de Y.
nunca puede ser mayor a el presupuesto disponible. ¿Y cómo voy a representar esa recta de balanza del consumidor? Encontrando un punto en el eje de las Y, que es vestido, y un punto en el eje de las X, que es alimento. ¿Qué me representan estos puntos sobre los ejes? En el caso de vestido, es el máximo que puedo comprar de ese bien gastando todo el presupuesto solo en vestido y nada en alimento. Lo mismo representa el punto en el eje de las X. Este valor de 20 me está diciendo que si yo gasto todo el presupuesto disponible, el ingreso disponible en alimento, como máximo podré comprar 20 unidades por los precios respectivos de los bienes. El resto de las combinaciones a lo largo de la recta van a representar el mismo nivel de gasto, pero serán combinaciones diferentes que siempre significarán estar gastando la misma cantidad de plata disponible. En este caso, 500 pesos. Bueno, seguimos. ¿Cómo los calculo esos dos puntos en la recta? Divido ingreso por precio. El ingreso es 500, el precio era 25 y ahí encontré el total de vestido de alimento que puedo comprar. Lo mismo para el eje de las Y. Ingreso sobre precio. Y ahí encuentro el total de vestido que puedo comprar. Entonces, esa es la manera de hacer el cálculo de la recta de balance del consumidor. ¿Está? Entonces ya tenemos las dos herramientas que las vamos a ver en la clase siguiente. Esas dos herramientas que son curva de indiferencia. Ahora vamos con eso, Lautaro. Ahora tenemos entonces las dos herramientas que nos van a permitir analizar el comportamiento del consumidor. Las dos herramientas son curva de indiferencia y recta de balance. ¿Está? Curva de indiferencia y recta de balance. Cuando encontré, y eso lo vamos a hacer en la clase siguiente, vamos a encontrar los puntos de equilibrio y vamos a ver el comportamiento del consumidor. Pero hacia esto es donde vamos a orientarnos teniendo en cuenta curva de indiferencia, recta de balance, punto de equilibrio del consumidor. Eso lo vamos a hacer por una cuestión de tiempo en la clase siguiente. Que tengan conmigo que va a ser el lunes que viene. Bien, me habías preguntado cómo sabemos cuál es X, cuál es Y. Cualquiera de las dos puede ser. O sea, generalmente si vos tenés, por ejemplo, una serie de datos que sea 1, 2, 3, 4, 5, esa es la más fácil, la pones en el eje de las X y la otra la pones en el eje de las Y. Pero no tendría que cambiar el análisis, poner en cualquiera de los dos ejes. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Mañana van a tener clase con Sebastián y van a tener el miércoles con Walter en el esquema que tenemos. Conmigo van a continuar el lunes que viene. ¿Está? El lunes pasado tuvimos problemas de conectividad, o sea, se cayó el servicio que me presta internet en el campo y bueno, no pude dar desde allá porque no había directamente internet. Pero sí vamos a seguir con este esquema y conmigo van a terminar este práctico el lunes que viene y lo van a terminar y vamos a avanzar con el cuarto. ¿Está? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ustedes dirán y nos vemos
el, el lunes que viene. A ver, Enzo, tratar de que podamos arrancar 7:30. Hoy tú no sé qué pasaba, no podíamos conectar, había un error ahí, pero encima he tenido excelentísimo internet y el problema vino por otro lado. Pero la idea sería poder empezar 7:30 y terminar 9:30, cosa que nos dé bien el tiempo. Como se dan cuenta, yo estoy despacio, así que se nos consume fácil el tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? Profe, ¿sabe si mañana tenemos clases o no? Hasta donde yo sé, sí. A ver, no borres la respuesta a la pregunta de Lautaro, por favor, la quiero leer bien. A ver, está en el chat, a ver. Profe, no, buen día. No preguntaba si el trabajo, o sea, el TP que hizo, el No, no, trabajo no. El trabajo práctico termina cuando hagamos el cálculo de la demanda de los bienes. Dentro del trabajo práctico número 3, que es el que estamos desarrollando, acá llegamos hasta ver las dos herramientas que son curvas de indiferencia y recta de balance. Luego, ahora las tenemos que empezar a encontrar el equilibrio del consumidor, que sea cuando se dé la tangencia, eso lo vamos a hacer la clase que viene, y a partir de ahí vamos a hacer la deducción de la demanda de los bienes. Eso va a ser en la clase siguiente, pero dentro del mismo práctico número 3. ¿Está? Eso era, Lautaro, la pregunta. Profe, perdón, se me trabó todo. Bueno, te repito, sí. Es decir, acá hemos visto las dos herramientas del análisis del comportamiento del consumidor. Curva de indiferencia y restricción presupuestaria. Lo que vamos a hacer en la clase siguiente es ver el equilibrio del consumidor, es decir, cuando estén en tangencia, recta de balance, curva de indiferencia, y a partir de ahí vamos a hacer las deducciones de la demanda de un bien, el cálculo de la demanda de un bien. Todo eso está dentro del práctico número 3. ¿Está? Listo, profe, de 10. Yo Bueno. o sea, lo único que preguntaba era si se terminaba ahí nomás el trabajo o No, o sea, el que no. hizo. Hemos ido despacio, encima que empecé tarde, vamos despacio, bueno, me tengo que fumar eso, vamos a terminarlo el lunes que viene, el práctico número 3, y vemos si podemos arrancar con el 4. ¿Ok? Profe, yo me había quedado con una duda en el trabajo 2 Sí, con respecto a ver qué ejercicio era. Creo que era el 6, que es una tablita que dice precios, familia A, familia B, familia C y demanda del mercado. ejercicio 2, sí. Sí, decime, ¿cuál es la duda? El ejercicio, decime. Hola. Sí, profe, estoy buscando la fórmula, pero yo no entendía, o sea, cuál tomar, qué valor tomar. Esa era mi pregunta. El Vos profe me tenés, explicó con una fórmula y yo tenía otra. pará, voy a hacer lo siguiente. Basate en el ejercicio 5. Vos tenés la función de demanda que es 6.000 menos 1.000p. ¿Me estás siguiendo hasta ahí? Dame lo que. Sí, profe. Bien. Entonces, fíjate vos que la función general de demanda va a ser cantidad demandada del bien, va a ser A menos B por P, por precio de X. Te muestro esto, a ver si lo ves ahí. ¿Lo ves ahí? Sí, profe. ¿Se ve? Fíjate, ahora volvemos al práctico 5. Vos ahí tenés que A y B son 6.000 y 1.000 A y B, correspondiente a A menos B por P. En el ejercicio 6, vos tenés las cantidades
y tenés precios. Toma solo la familia A. Por ejemplo, tenés la familia A y tenés que la cantidad demandada es de 50 unidades cuando el precio es 100. Y el otro dato que tenés que te va a servir es que tenés 70 de consumo cuando el precio es 80, ¿no? Cuando el precio es 100, cuando el precio es 80. ¿Lo ves ahí? Profe, no sé quién está compartiendo pantalla. A ver, espere, le voy a buscar. No, no sé quién puso para compartir pantalla, profe. No sé si le Bueno, pasó. pero me ves a mí en mi imagen. A ver, A ver, lo voy a minimizar eso. Guadalupe Méndez, si puedes salir de la pantalla, sí, pero quiero saber si me estás viendo vos a mí la... no, profe, le veo chiquitito porque Guadalupe está compartiendo. Ah, No bueno, puedo entrar a compartir nada. Ahí salgo nomás de la sala. a ver ahora. Ahí sí se ve, profe. Bueno, vos tenés una función de 50 unidades demandadas y de 70 unidades demandadas a un precio de 100, un precio de 70, 50, 80, no me acuerdo. ¿Está? Y fíjate la función general que tenés arriba. ¿Ok? Claro, sí, profe. No, sí, yo también la tenía con esa fórmula, o sea, en el cual después tenía que igualar, ¿no? A y B. Sí, sí, sí. Pero el profesor había explicado con otra fórmula, creo que el método 2 puntos, no me acuerdo bien. Entonces me quedó medio pendiente eso. Sí. Pero Bueno, también tenía la duda en qué valores tomar, por ejemplo, porque siempre uno está acostumbrado a tener, yo cuando estaba leyendo, eh, la tablita, o sea, que tiene solamente precio y cantidad, o sea, las ¿cómo sí, es? Dos. sí, sí, sí. Y entonces cuando vi esta que En vez de tenía la tres, clásica función, en vez de la clásica función, donde vos tenés que te dan el precio y te dan la función y tenés que encontrar la cantidad, acá partís de los dos datos, de precio y de cantidad, tenés que encontrar la función. A y B, la pendiente y la ordenada tenés que encontrar. En este caso, A será la ordenada del origen y B es la pendiente. ¿Está? En un sistema de dos ecuaciones haces el reemplazo y vas a encontrar A y vas a encontrar B. Sería eso. ¿Está? listo, profe, de 10. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta más? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Del trabajo práctico 3 del ejercicio 1 que habíamos hecho, que era donde teníamos cantidad del bien, utilidad total y utilidad marginal. sí. Eh, la fórmula que usted había mostrado, ¿cómo es? A ver, a ver, a ver. em, ¿Vos decís para calcular la utilidad marginal? Sí, la que decía utilidad total sobre, y el de abajo no vi bien qué decía, que era variación de... Es variación. Fíjate, ponemos de vuelta. Fíjate que tenés variación de la utilidad total sobre la variación en la cantidad consumida. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, cuando pasás de una a dos unidades consumidas, vas haciendo la diferencia y entonces esa diferencia te permite encontrar la utilidad marginal de la segunda unidad consumida. y la unidad consumida sería la cantidad del bien, ¿no? Que dice 0, 1, 2, 3. Consumida.
Vos, claro, sí, de 1 a 6. En este caso, en este ejercicio lo tenés de 1 a 6. Cuando consumiste 1, tenés un total de utilidad. Cuando agregaste una segunda unidad consumida, agregaste utilidad a la utilidad total anterior. Esa diferencia, o sea, lo que agregó la unidad 2 consumida al total, es la utilidad marginal que proporciona la segunda unidad consumida. ¿Estamos ahí? Claro, sí, sí. Y seguirlo sobre la columna. Y por diferencia va sacando las utilidades marginales. Bueno, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, nos veríamos entonces conmigo el lunes. ¿Ok? Bueno, Profe. nos vemos entonces. Buen día.